Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está acá con nosotros David Figueroa, regidor de MC acá en el Cabildo de Hermosillo, parte del gobierno, porque eres gobierno, eres parte del gobierno. Yo soy integrante del ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aarón, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente no sabe, David, ¿no? Que, o sea, lo ve como una figura ejecutiva al presidente municipal y no es así, o sea, los gobiernos de ayuntamiento, pues son eso, son ayuntamientos, sí, son colegiados, ¿no? Es un órgano colegiado y bueno, dentro del ayuntamiento digamos, el alcalde ejecuta las decisiones. Exactamente, en Cabildo, pero las decisiones son colegiadas. Y poco, qué bueno que lo refieres, porque poco se entienden a veces la función del regidor, Aarón. Incluso ni conocen siquiera al regidor. Hermosillo, ¿cómo vamos? Publicó que el 96%, 98% no conoce. Entonces, eso significa... Y el otro 2%, el 1% a lo mejor no sabe qué hace, ¿no? Sí, entonces, ¿qué significa eso, Aarón? Que el sistema de representatividad está roto, porque el regidor es quien debe de representar el interés del ciudadano en Cabildo. Así es. No los intereses del presidente, no los intereses... No, el interés del ciudadano, la causa ciudadana. Entonces eso es importante decirlo y señalarlo. Y desgraciadamente, pues, digo, como uso y costumbre, pues se ha manejado como un ejecutivo, ¿no? Los presidentes municipales en turno. Sí, y además el cabildo, como casi siempre, lo utilizan como un mecanismo, pues, de trámite, de mayoriteos, donde al final de cuentas, pues, nada más es ir a levantar la mano y no, yo creo que hay que cambiar esa dinámica, hay que cambiar esa lógica de trabajo. Creo que se ha venido haciendo gradualmente, Aarón. Por ejemplo, tú recordarás... Sí, tiene más relevancia, sí, ¿no? Sin Hoy duda, en día sin duda. Por ejemplo, mira, yo recuerdo mucho a Pinky, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó la maestra bien, y luego le siguió el Charlie, le siguió Luis Mario, es decir, voces que se hacían sentir, y entonces ya volteabas y decías, mira, regidor, ¿y para qué sirve un regidor? ¿O para qué es un regidor? Y eso es importante, ¿no? Sí, totalmente, y ahí sí, fíjate que ahí sí hay que reconocerle a Movimiento Ciudadano que en la parte de las regidurías han sido como las voces disidentes, sobre todo el trabajo de Rosalena Trujillo fue espectacular, o sea, ella sola contra prácticamente todo el cabildo, exhibió, y no fue la piedrita en el zapato hermano, fue la roca, cabrón. O sea, estuvo ahí exhibiendo con datos, como buena académica, no, pues te sacaba datos hasta de las piedras, ¿no? Fue la que nos enteró en un principio cómo estaba la situación precisamente de la concesión leonina del alumbrado público, ¿no? Y lo de los camiones recolectores de basura, querían privatizar el servicio de recolección. Bueno, hay un gran trabajo que hizo Rosalena y que ahora eso es lo que la tiene también acá en el Congreso, ¿no? Donde creo que también va a ser una parte importante. Bueno, David, la situación de agua de Hermosillo, ahí el sábado medio ahí nos intercambiamos unos tweets. Cruzamos un que otro jab, como dicen. Donde, bueno, publicas ahí una foto donde está tomando protesta Renato Ulloa, y pues más o menos ahí, no recuerdo las palabras textuales, pero sí ahí como que hablas, es un buen perfil técnico, algo así menciona, ¿no? Lo que refería era que tomaba protesta Renato Ulloa y que por el bien de Hermosillo le deseábamos éxito. Que la situación de agua de Hermosillo es muy crítica, está en números rojos, y exhibíamos el mismo tuit, un par de láminas presentadas por la Junta la Junta de Gobierno de Ciudadanos de Agua de Hermosillo, donde exhibían pues los atrasos y los retos que tendrá el nuevo director de este organismo. Sí, me mostrabas ahí, me decías que los ingresos durante su administración habían aumentado exponencialmente. Bueno, en primera, pues digo, debió haber sido así, porque aumentó 35%. De un madrazo le aumentó 35% al agua, pues digo, pero aún así, de hecho, Puma, ahí tienes las láminas ahí que, porque parece ser que no fue así, que ni con ese aumento, tampoco la eficiencia comercial estuvo deplorable. Sí, la eficiencia comercial, y sobre todo también, hay que decirlo, la misma Junta incluso presenta que la eficiencia global del organismo está en el 36%, Aarón. Es decir, está... es lo que te digo, son una bola de mentirosos. Es lo que dice 36%. Porque anda como en 16%. Incluso
Renato Ulloa la deja en 16% y ahorita es lo que quiero mostrarte porque son datos de Conagua, sí, claro. y de la CEA también, de la Comisión, que son las instituciones que están a cargo de evaluar a los organismos municipales. Y ahí sí no hay manera de cómo engañen, Claro. Tienen unas mediciones muy exactas y las eficiencias, te digo, con Renato Ulloa catastróficamente se fueron para abajo, ¿no? Bueno, para el público, ¿qué es la eficiencia física, por ejemplo? Bueno, de una producción por decir, de 100 millones de metros cúbicos de agua, lo que llega al consumidor, esa es la... Entonces, por ejemplo, si tú produces 100 millones de metros cúbicos... Si inyectas a la red, es decir, si inyectas a la red 100 litros de agua, y en el grifo allá de los hogares, ¿cuánto llega? ¿No? Ese es el tema. Y andan ahí en 40 y tantos... Entonces pierdes en el camino cerca de 50% o más. Pero eso es la gran mentira. No se pierde en el camino el 50% porque... hay robo. Exactamente. Sí. Sí, imagínate, es más, ¿sí conoces el principio de Bernoulli? Sí, claro, por supuesto. Entonces, tú sabes que si el 50%, si tú le haces a un tubo hoyos, el 50% ni siquiera va a llegar al grifo, ¿no? No llega a la otra parte. Sí. Entonces, eso es una gran mentira que las fugas, y ahorita es lo que pero no sé, anda medio enredado el Puma acá. No, es que salen en la transmisión. ¿En dónde? En la transmisión está directa. Ahí no la podemos ver acá, y aquí no la veo en la transmisión. Bueno, está bien. Pero bueno, el asunto es, David, que es un robo en despoblado de agua. Mira, es muy fácil la medición. Lo que llega a las plantas tratadoras de agua, hay un dato que es muy exacto, muy bueno, con muy poco margen de error que lo maneja Datos Cuenca con Agua. Es internacional, está estandarizado. El 75% de lo que llegue a tu casa de agua va a llegar a la planta tratadora, a la PETAR. A la PETAR. Entonces, ahí por ejemplo, ahí nada más, lástima que no se pueda ver, traemos problemas aquí con el internet. Ándale, quizá la otra, manda, una que es azulita de arriba, Puma, por favor. El 2016, estaba Renato Ulloa, dicen que consumieron, que hubo, la eficiencia física fue de 59 millones, o sea, facturaron 59 millones de metros cúbicos, pero agua colectada, que es lo que le llaman llega a la PETAR, fueron 78.4. O sea, estamos hablando de que realmente se utilizó 104 millones de metros cúbicos y facturaron 59. Es decir, pues se chingaron 45 millones de metros cúbicos, ¿no? Que representan alrededor de 700, 800 millones en ese entonces. Imagínate lo que estamos hablando. Y así ha sido, ese es el problema. Que la red está, que la micromedición, que la gente gasta mucha agua. Pamplinas, ahí está, se puede mostrar fácilmente que en ese momento lo que sí se perdió fueron como 8 millones de metros cúbicos. Una cosa así, ¿no? Eso fue lo que se perdió. 5 millones de metros cúbicos, porque la producción había sido, lo que ingresó a la red fueron 109 millones de metros cúbicos de agua. Así de grave está la situación, ¿no? Sí, sin duda. Mira, a ver, Aaron, digamos, sí, claro, sí, claro. Y además, yo quiero decir que yo no vengo a defender posiciones. Yo, como representante de los ciudadanos, yo tengo que defender el interés ciudadano, Aaron, ¿no? Claro. Esa es mi tarea, esa es mi función. Yo no vengo a defender a un personaje o a otro, ¿sí? En base a los datos que se presentaron cuando Renato llega, los datos son positivos. Entonces decimos, bueno, si tiene la capacidad técnica, pues le deseamos éxito. En términos reales y en términos francos, Aaron, ¿qué significa que la gente que nos está oyendo de la casa, que dice, ¿cuántos millones por un lado y para otro? Al final del día, a mí me llega un recibo de agua que me llega caro, y por si fuera poco, tengo ahí algunos conceptos que la verdad, pues no veo dónde se utilizan, sobre todo el tema del saneamiento, por ejemplo. Que no se está... sanando nada, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Entonces, yo creo que ese es donde tendríamos que centrar nosotros la atención. Evidentemente, vigilar que los números y los datos que se presenten sean los correctos y que no se falsifiquen o no se maquillen datos. Pero es muy importante, David. Te voy a decir, nomás aquí, ahorita que mencionaba Mario Campa, tercer municipio más endeudado. Sí. Después de Tijuana y de Monterrey. Sí, Agua de Hermosillo es la paramunicipal que más ingreso tiene.
es un órgano descentralizado que no es lucrativo, que todo el superávit se tiene que reinvertir, pero si se legisla, si se le abre la llave un poco y se etiqueta cierto porcentaje del superávit que vaya directo al pago de la deuda, en 4 años, 5 años, saneas las finanzas de la ciudad. Sí, sin duda. El problema que son se tiene... 800, 700 millones de pesos que se están clavando ahí. Totalmente de acuerdo, tú, Aarón. El tema que hay en este momento, ¿cuál es la realidad que se tiene? Sí. La realidad que hoy se tiene en Agua de Hermosillo, hasta donde conozco, los números que conozco, es que está en números rojos. Muy mal. Es decir, te cuesta más, por lo que tú quieras o mandes, mal administrado, lo que tú quieras, cuesta más, sí, el metro de agua, perdón, el metro de agua cúbico extraído que a como tú lo facturas. Sí, tienes un costo al final de 19 pesos y lo facturas en 18, números gruesos, por darte un número, ¿no? Es decir, eres un organismo que está en números rojos, le estás perdiendo en este momento, ¿sí? Agua de Hermosillo, o la Junta de Agua de Hermosillo, refiere que se ocupan al menos 64 millones de pesos este año, Aarón, para terminar el año, sin ir a nuevos pasivos. Es decir, se le tendría que inyectar 64 millones de pesos en este momento al organismo para que salga el año sin tener que adquirir nuevamente. Eso es, dinero. Bueno, eso es lo que refiere, insisto, la Junta de Agua de Hermosillo. Si cobran lo que tienen que cobrar. Sí. ¿No has visto lo que yo he publicado de los deudores? Sí, a raíz de que el sábado que me comentaste eso, la verdad no los había visto, empecé a revisarlo y pues bueno, sin duda alguna hay muchos, muchos más que sin duda alguna. Lo que se tiene que hacer es cobrar a quien le debes de cobrar, ¿sí? Y quien consume que pague precisamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Aarón, le estás cargando al ciudadano al ciudadano de a pie, que ese sí, si no cumple, a ese sí le aplicas. Exacto. Aunque por tema de pandemia hoy no se corta el agua, ¿no? Es un acuerdo de Congreso. Sí. Entonces, hay muchas variables que están comprometiendo el tema financiero de Agua de Hermosillo. ¿Qué se tiene que hacer, en mi opinión? Un verdadero saneamiento, Aarón. Verdaderamente llegar a tener lo que muchos organismos tienen, la micromedición que verdaderamente sea real y que verdaderamente se cobre a quien consume, que se cobre, ¿sí? Porque hoy en día, según datos, insisto, que se publican, la micromedición anda en el 58% en Hermosillo, que yo no la creo. Posiblemente el 58% tenga medidor la micromedición. No, es cierto, anda en el 30%. Sí, eso es lo que yo creo. Digo, posiblemente 58% podrá tener, pero no sirven esos medidores. Pues es decir, pues sí, te presentan un 58%, pero pues la verdad es que tienes... La Junta de Gobierno te presentó eso. La Junta de Gobierno es que ahí también tienen que auditar a la Junta de Gobierno. No puede ser posible. Por ejemplo, yo insistiría, porque creo que tú como regidor y tienes la suficiente jerarquía, trayectoria, David, como para que tú seas ahí quien ponga ojo en ese, es un tema muy sensible por muchas cosas, para empezar porque es un líquido vital, ¿no? Sí, sin duda. Y lo otro, lo que te acabo de mencionar financieramente, porque a mí me gustaría saber cuáles son los parámetros que tomaron para que la Junta de Gobierno haya decidido que Renato Ulloa, a pesar de la catastrófica administración que tuvo con el Maloro, pues lo hayan vuelto. ¿Sabes qué es lo que yo sí saco por conclusión y pienso? Pues que ahí hay una bola de conflicto de intereses con los ciudadanos estos en Junta de Gobierno, que la mayoría son empresarios, pero que no les gusta pagar agua. Ahí está Norberto Larrínaga como miembro de la Junta. Cuando fue el 2014 lo agarró con una toma clandestina y le calcularon que eran 13 millones de pesos. Imagínate. O sea, entonces, ese tipo de detalles hay que vigilarlos muy bien. Y ya nomás, mira, para que ya te dejo la de aquí, hay que sacar el programa. Nomás te digo lo último que hizo Renato Ulloa a como 8 o 10 días de irse en el trienio del Maloro. Fíjate lo que aprobó la Junta de Gobierno, un gasto de 120 millones de pesos por la reparación de 3 socavones. Yo lo anduve consultando con ingenieros civiles, me dijeron, cuando mucho, así una cosa muy cara, son 12 millones de pesos. Bueno, se lo aprobaron. 120 millones de pesos. ¿Sabes cuánto costó la ampliación acá ahí por la Casa de la Cultura? Entonces, 120 millones de pesos. Eso fue lo que se chingó en esos 3 socavones. Luego, le aprobaron, de un plumazo, borraron deuda millonaria de morosos sin transparentar la lista. Ese es el 2. El 3. Le aprobaron un estudio
de 12 millones de pesos para un estudio de la factibilidad de que si había, para que fuera una asociación público-privada, obviamente lo comercial. La operación, pues sí, lo difícil que lo haga el municipio. 12 millones de pesos, a alguien le regalaron ese dinero, ¿no? Porque pues tampoco va a ver cuál es el estudio, ¿no? Y lo más grave, le aprobaron eliminar macromedidores para desarrolladoras, o sea, constructoras, y le fijaron una tarifa de 15.75 por metro cúbico, no, metro cuadrado de construcción. ¿Sabes cuánto representó eso en el cruce que hicimos ahí, las cuentas? Un 90% menos de ingreso en cuanto a las constructoras. ¿Y qué es lo que yo pienso que me huele mal? Que le aprueban que haya eliminado esos macromedidores porque no deja evidencia alguna, si es que no cobró agua a algunos de ellos, para que la nueva administración que entraba en ese momento de Celia López, pues no encontrara nada. Claro. Entonces, imagínate lo que... Mira, lo que de otro lado, Aarón, porque es importante también, y creo que es justo decirlo, lo que escuché también en la Junta es que se había dejado un fideicomiso con 100 millones de pesos también, cuando él salió, ¿sí? Que lo lograron hacer con desarrolladores precisamente de Hermosillo, ¿no? Para obras de cabezal que le llaman, ¿no? Entonces, digo, son los comentarios que recogí. Ahora, déjame decirte algo. No, yo sé que tú no tienes nada que ver con la designación, pero digo, me río por ellos. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Aarón? ¿Qué tenemos que hacer? Qué importante que se ventile hoy y que tú, como medio de comunicación... No, y está muy bien, porque al final del día, yo creo, nomás hay que buscar... ser digamos, justos. Es decir, claro. Si Renato no es lo que se presentó, si Renato no tiene los números suficientes como hoy se comenta, pues bueno, déjame decirte que yo seré el principal crítico, porque yo estoy para defender los intereses de los ciudadanos. Es decir, yo no vengo a defender el nombramiento de un personaje u otro, yo vengo a defender los intereses de los ciudadanos. Y me queda clarísimo, Aarón, que tenemos una gran tarea que hacer. Esa es la tarea que yo tengo que hacer como integrante de esa comisión, que por cierto no la presido, o sea, la preside... ¿Quién la preside? La preside Toño Contreras del PAN, del Poblado Miguel Alemán. Pues ya ves esta distribución que hicieron en Cabildo, es decir, las principales áreas se las para quedaron... el PAN y el PRI, ¿no? Sí, fue un reparto entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vigilar, ¿sí? Y poder meterme más a revisar y contrastar estos datos, Aarón. Lo que sí te puedo garantizar a ti y a los ciudadanos que nos escuchan es, si hay algo mal, voy a hacer una voz crítica como siempre lo he sido, Aarón, ¿sí? Y lo voy a señalar. Pero si algo también no es justo en términos también hay que decirlo, porque hay que ser justo, porque el linchamiento también, tú bien sabes, Aarón, el linchamiento a veces es, digamos, no me lo andes victimizando. No victimizo a nadie, no. Renato está como para otros, no para que a ver, soy muy claro en esto. Simplemente hay que ser justos. No, claro. ¿no? Hay que ser justos, ¿no? Y por supuesto que yo lo voy a revisar. Esa es mi tarea, ese es mi compromiso, ¿sí? Y poder, desde luego, velar como integrante del Ayuntamiento de Hermosillo, el desarrollo futuro de Hermosillo, porque el agua es vital para el desarrollo de nuestra comunidad, ¿no? Y que sea algo justo verdaderamente lo que se está haciendo. Así es que tengo gran tarea, gran responsabilidad, Aarón, y vengo a refrendarla contigo. Así es que ya una vez que tenga mayores datos, puedo cruzar información contigo, tanto de agua de Hermosillo como de otros temas de interés público, de interés ciudadano. Sí. Tienes, como te dije, la jerarquía, los tamaños y la trayectoria que tienes, que yo creo que puedes volverte importante. Y es más, hasta el 24 otra vez volver a pelear por la alcaldía y la ganas.